Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Uy, Buenas no, pero hoy noches. sí estoy completamente solo. No mentiras, ustedes me acompañan de una forma omnipresente, pero Hola a todos, uy, ¿cómo están? Diana, ¿cómo te ves de bonita? Hola Laura, ¿cómo estás? Súper bien, ¿y ustedes? Muy bien. Es que resulta que yo sigo hablando y entonces la música sigue sonando y entonces al inicio quedo yo como, escucho mucho ruido. Hola Yamile, bienvenida, ¿cómo estás? Hace rato no te veía. Manuel Culel. ¿Quién es Manuel Culel? Algo me suena ese nombre. ¿Es amigo tuyo, Diana? Creo que sí. Hola, hola, hola. Ah, ya. Lorena, Egna. Nora, bienvenida, Hola, Nora. buenas noches. Judiana, gracias por saludarme de primera, gracias, de verdad. Jimena y Sharon, bienvenidas, ¿cómo están? ¿Quién me cuenta cómo le fue en el día de hoy? Buenas noches. Hola. Hoy vamos a hablar de un tema como Hola. complicado, la verdad. Y hasta cambiamos de día para ver si la gente se conectaba. Pero bueno, vamos a ver qué pasa hoy, ¿no? Porque es importante por lo menos hablar de este tipo de cosas y quizás en algún momento yo voy a hacer referencia de un proceso que llevo con los que ya están hace tiempos o están siguiendo estas charlas hace semanas y posiblemente pues hay algunas personas que de pronto tengan que adentrarse al tema y yo les invito a que si tienen algo de dudas, si tienen algo que todavía no entienden, no se queden con las dudas y pregunten si no entienden, ¿cierto? Porque nosotros aquí llevamos de alguna forma pues una temática que ya hemos venido tocando a lo largo de varias semanas. No obstante, si usted quisiera, por ejemplo, acceder a toda esa información, eso está en YouTube, en @tucaverna. Ustedes pueden ahí encontrar todas las charlas grabadas, ¿cierto? Y ahí pueden de alguna forma como profundizar mucho más en los temas, sobre todo en temas como la cuestión de nosotros entendernos como lo que somos, como lo que nos movemos, siendo seres espirituales, seres energéticos, seres que de alguna forma necesitamos generar una conciencia y empezar a despertar. Por ahí llaman así a este proceso, ¿verdad? Pero, como ustedes saben, yo siempre trato de tener como una visión global de la situación por mi formación primero como economista, antes de ser terapeuta, y luego como, no sé si llamarlo misión o propósito en estos momentos, pero es que he comprendido a lo largo de todo mi camino que es importante que nosotros llamemos a la unidad, no a la división. Hay diferentes formas, por ejemplo, de abordar el tema del perdón. Y para mí todos caben en este espacio, ¿sí? Y sobre todo yo creo que puedo poder entender cada perspectiva o cada idea o cada teoría desde que se puede entender que nosotros sencillamente somos una gran mente que hace parte y que está dividida en un montón de humanos, en un montón de mentes, que lo que necesitamos es llamarnos entre todos para poder despertar esa gran mente, ¿cierto? Sin tachar que existan algunos grupos o serie de mentes. Yamile, si me escuchas, es que Yamile, creo que no has ingresado al... Tienes que ingresar, tengo que hablarle por WhatsApp, porque ella no ha ingresado a Zoom con el sonido, ¿cierto? Los demás sí me escuchan bien, ¿cierto? Mm. Voy a escribirle a Sí, Yamile. perfecto. Voy a escribirle. Es que es para que todos puedan escuchar y no se pierdan ningún momento, entonces vamos a tomar. Yamile, creo que tienes que ingresar otra vez para que te dé la opción de activar el audio porque no lo has activado desde tu celular. O si no, tienes que buscar ahí donde aparece el micrófono y darle entrar en internet, con el audio del internet. Listo. Entonces, el tema del perdón es de alguna forma ampliamente discutido a lo largo de la historia, ¿cierto? Ampliamente de alguna forma debatido de cómo debería de abordarse.
Y existen muchas corrientes de pensamiento y nosotros no podemos de alguna forma casarnos con ninguna si vamos a entender al final de lo que significa, por ejemplo, realizar un proceso de perdón conmigo mismo y con los demás. Y si yo entiendo que de alguna forma eso termina siendo un playback, porque a la medida en que yo perdono a los demás, también me estoy perdonando a mí mismo. O a la medida en que yo me perdono a mí mismo, también estoy perdonando a los demás. Y que también voy a entender con la charla de hoy, si prestan bastante atención, es que yo no tengo nada que perdonar a nadie, porque eso solamente existe en mi mente. Y si yo de alguna forma empiezo a poder no solamente quedarme con el proceso de el perdón, sino que empiezo en un proceso de comprensión de lo que yo soy, de lo que todos aquí somos, me va a quedar mucho más fácil. Porque es que a la mayoría le queda difícil perdonar. ¿A quién acá le queda fácil? Alguien que me diga como que no, pues yo creo que he vivido este proceso. Alguien, alguien que me diga o que se anime a decir de pronto si se ha acercado a algún proceso de perdón o algo y lo haya vivido en su vida, lo haya manifestado, o por lo menos se atreva a decir como, a opinarme para hacer esto más o menos y decir que es muy difícil uno llegar a perdonar a mi esposo, mi esposa, mis hijos. Hola Yamile, bienvenida, ¿ya me escuchas? Sí, gracias. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Yamile por estar acá. Ok. Entonces, ¿quién se anima a decirme, a contarme un proceso de perdón en su vida? O hay algo en lo que está tratando de perdonar y aquí lo podemos ayudar. Si tú eres nuevo, de alguna forma por primera vez estás acá, pues creo que algunos ya han estado varias veces, ¿cierto? Eh, Nosotros acá no queremos de alguna forma tampoco juzgar sus pensamientos. Aquí de alguna forma por eso hice la intervención al principio de que todas las teorías y todas las formas de pensar caben si nosotros partimos del hecho y desde una observación que nosotros hacemos parte de una unidad que sencillamente está representada en millones y millones y millones de mentes humanas o de cuerpos humanos y que lo único que necesitamos es llamarnos entre todos para despertar esa gran unidad que somos. Sobre todo en estos momentos de contexto global en donde hemos vivido una situación de pandemia y aún todavía pues aparentemente la seguimos viviendo o aparentemente ya estamos saliendo de ella, dependiendo de la perspectiva o el contexto en el que tú veas la pandemia, eh, nos dimos cuenta de que yo no me puedo encerrar y creer que de aquí para allá yo como país, por ejemplo, no puedo pretender que voy a cerrarle la entrada a los inmigrantes porque no quiero relacionarme con ese tipo de personas o voy a aumentar los requisitos porque no quiero relacionarme con un tipo de personas que no tengan un nivel social alto. Por ejemplo, hablando aquí de una perspectiva de los países que están por allá en Europa, en donde poder de alguna forma acceder a la calidad de vida de ellas es muy difícil para muchos latinoamericanos, entonces es como si fuera un filtro para que nosotros pudiéramos acceder a esos países. ¿Alguien me recuerda el nombre de todos esos países? ¿Son como los escandinavos? No, no. Eh, ¿Se le dicen los Países Bajos? No, no. ¿Sí? Sí, los Países Bajos. Entonces, por qué yo les digo esto? Porque es que hace poquito leí una reflexión que estaban teniendo generalmente todos esos países en donde se discutía el tema de la migración, la inmigración y que cómo de alguna forma se habían levantado demasiadas barreras para evitar que de alguna forma se contagiaran del resto del mundo, pero llegó un virus y rompió fronteras y rompió barreras y eso no hay nada que les limite. ¿Sí? Entonces, ¿por qué empiezo desde esta perspectiva? Porque necesitamos empezar desde una perspectiva global en donde también necesitamos empezar a platicar el perdón desde ahí y que nosotros empecemos a comprender que desde lo macro también tenemos que entender lo micro, porque grandes peleas, guerras, malentendidos. Aquí en Colombia nos agarramos por un florero, en Estados Unidos agarran por la carta, por la, ¿cómo le dicen en Estados Unidos? Y alguien me recuerda acá, Diana, ¿cómo es que le dicen? La de los, pues, ¿cuál es la máxima de Estados Unidos que rige a todos los estados? Bueno, todos se pelean de alguna forma por esa máxima, por esa constitución. No es la constitución, es la, bueno, eh,
¿Nadie conecta con eso? Yo es que La carta magna que dicen ellos. pues es la carta magna, pero de alguna forma. Globalmente nosotros nos agarramos, por ejemplo, en diferentes países, y no solamente lo tenemos que mirar a nivel global, que en donde tenemos una zona de guerra, en donde en el Medio Oriente hay guerra, y nosotros hacemos de cuenta que eso no está pasando, porque no lo vemos en las noticias. Y resulta que la guerra es en nombre de Dios, o la guerra es en nombre de que yo no te perdono la ofensa que hiciste contra mi Dios, contra mi pasado, contra la invasión, contra mis recursos. Estados Unidos lideraba bastante esa batalla, ¿cierto? Yo no te perdono que te hayas metido a atentar contra mí, liderado por Bush, en donde se fue contra el Medio Oriente para decir que ese ataque que tuvieron las Torres Gemelas, pues no se lo perdonaba, y entonces de alguna forma la respuesta de él fue mucho más abrupta y sigue siendo fuerte hoy en día. ¿Por qué? Por no quizás perdonar. Y entonces ahora ustedes podrán de alguna forma poder decir, pero es que nosotros cómo vamos a perdonar los ataques del 11 de septiembre. Eso es algo que marcó la humanidad y eso es algo que merece ser castigado, condenado y recordado por siempre, de que esos criminales que atentaron contra nuestro país lo hagan. Y ahora nosotros estamos teniendo, en un momento, hace un poco de años, lo teníamos con Estados Unidos y muchos países lo tenían contra Estados Unidos. Lo que pasa es que nosotros estamos siendo parte, nosotros somos como una colonia de Estados Unidos, ¿sí? Porque estamos aquí en Latinoamérica. Pero Medio Oriente y parte de África y parte de Asia siempre ha tenido a su peor enemigo Estados Unidos, ¿cierto? Y entonces, ¿en pro de qué? De que Estados Unidos se metió y me invadió y que Estados Unidos se aprovecha. Y entonces la respuesta es guerra, la respuesta es ajustes tributarios que más que afectar a los países afectan a la población. Por ejemplo, hay una guerra en estos momentos en el contexto global de Huawei con Apple, y resulta que nosotros, los que estamos en Latinoamérica y en Estados Unidos, estamos demasiados americanizados y estamos casados con Google. Y resulta que si tú vas a comprar ahora un celular Huawei, no te va a funcionar porque no funcionan los servicios de Google. Y entonces tú tienes que pasarte toda tu información y todo tu sistema a Huawei. ¿Y por qué? Porque sencillamente hay algo que no se perdona. ¿Y saben que lo que no se perdonan más berraca, más bravo eso? Es que ellos tengan más avances tecnológicos que nosotros. Entonces, mejor los frenamos para que no se desarrollen más y los encerramos. Ahora, en medio de toda la pandemia, yo hago una pregunta muy importante desde un contexto global, que ya vamos a llegar al personal. ¿Quiénes serían capaces de ver a los chinos, de los que estamos aquí presentes en esta charla, normales, como seres humanos? Yo lo vería normal, la verdad. Ok. ¿Alguien acá tiene algo contra los chinos? Pues yo lo veo normal, lo diferente es como, como las culturas que son totalmente diferentes y comen diferente a nosotros, pero pues por eso no creo que sea nada del otro mundo. Bueno, bien. Pregunta más concreta. ¿Alguien tiene algo con lo que pasó en la pandemia contra los chinos? Yo ¿No, nadie? tengo una opinión, buenas noches. Pues no tengo una opinión, tengo es como algo que he escuchado referente de la pandemia y los chinos, China, Uh-huh. que prácticamente lanzaron el virus para crear la tercera guerra mundial por la economía, por el poder del dinero. Uh-huh. Después, no opino más porque no sé más y tampoco asevero nada. Sí, pero Gracias. ¿solamente es una opinión o una posición? No, algo que escuché, no lo Ya. opino, algo que Bueno, escuché y lo comparto. como eso se escucha por ahí de que no solamente podemos pensar de pronto también que los chinos nos lanzaron el virus, porque eso puede ser teoría de conspiración, pero algo como más tangible es que los chinos no son aseados y desarrollaron un virus y no lo mandaron por no cuidarse ni por lo menos arreglar o tener precaución al inicio de todo esto. Y yo me encontraba, por ejemplo, con personas que dicen como que no, nada que ver con los chinos, no, los chinos me jodieron el año. Y los chinos me siguen jodiendo, porque ahora se están metiendo por todos lados, porque ahora todo dice Made in China. Y creo que no me gusta eso. Hay gente que se agarra contra eso, porque hay gente que realmente no va a olvidar nunca este año, ¿cierto?
Eso es a niveles mundiales, a niveles de nosotros. Voy a preguntar algo más concreto. Nosotros, colombianos, creo que aquí no hay ningún venezolano y si lo hay, pues me perdona. Pero no es que me perdone, pues ya empezar a perdonarme. Pero algo más concreto en esta cuestión de nosotros los colombianos. ¿Tenemos algo contra los venezolanos? ¿Alguien tiene algo contra los venezolanos? No. No. Ok, vale. Me gustaría preguntarle a Diana y a Patricia y a Manuel, que están en el exterior y ustedes hacen parte de países latinoamericanos. Allá en esos países, ¿alguien de allá tiene algo contra los latinos? ¿O ustedes han encontrado con gente que tiene algo contra los latinos? ¿Me escuchas, Sí, Yamile. Vicente? ¿Me escuchas? Sí. Bueno, yo pienso que donde hay unos hay otros. La verdad es que yo los admiro mucho porque son gente trabajadora y que no se quedaron con los brazos cruzados allá esperando que les resolvieran, sino que ellos porque tenían que producir. Pero en medio de ese grupo, pues vienen otros que también hacían sus mismas fechorías y las vienen a hacer acá, entonces unas por otras. Pero la verdad es que están estigmatizados. Ok. Cuando uno le dicen que, por ejemplo, viene una muchacha de servicio a buscar trabajo de Venezuela, ya uno está avispado. Uno enseguida se... Y venezolano, entonces por eso hablo así. Gracias. ¿Listo? Una opinión válida que realmente cabe dentro de este mundo porque ahí existen no solamente Yamile, sino existen muchas personas que están opinando eso de los venezolanos. Pero entonces, Manuel y Diana, ¿me responden lo que les pregunté? Si se han sentido así o han visto por allá algo así contra los latinos. Ok, aquí en Canadá son mucho más abiertos, pero sí he encontrado gente con prejuicios y tienen un estereotipo de los latinos que no estoy de acuerdo con todos, no todos somos así. Y lo más chistoso es que ni siquiera son los mismos canadienses, sino los emigrantes que creen que, no que vienen acá y ya están en Canadá y creen que nosotros los latinos somos así o en mi caso por ser colombiana, entonces ustedes ya saben, mi tío Pablo Escobar y todas esas cosas. Y entonces yo digo, no, es que Colombia no solamente exporta coca, exporta flores, exporta café, exporta muchas cosas y mujeres lindas. Así que es como los prejuicios y los estereotipos que tienen más que nada. Pero ellos saben que somos trabajadores, que somos luchadores y que le echamos para adelante. Ok. Gracias por esa intervención. Dicen, Dime. y no solamente allá, pues ustedes saben que yo trabajo con línea chilena. A nosotros cada vez que nos contesta un chileno, identifica nuestro acento, llega y dice, usted es venezolana o es colombiana, es ladrona, entonces a mí no me venga a llamar y te tira el teléfono. Porque en cierto momento cierta gente fue a Chile, colombianos y venezolanos, no hacer lo que hacen la mayoría de colombianos correctos, sino que hicieron otra cosa y allá ya nos dejaron marcados como ladrones, tumbadores y estafadores. Claro. Bueno, yo les quería poner este contexto iniciando la charla porque es que o sea, a nosotros desde muy pequeñitos nos metieron una idea de los países y es una forma como se está organizando el mundo. Y es totalmente válido que de alguna forma tú sientas esa nacionalidad, ¿sí? Pero es solo una idea. Los países no existen. Los países simplemente están en una idea en donde existen bajo una línea imaginaria divisoria, en donde simplemente se da un himno, una bandera, un presidente, una zona en donde se delimita, ¿sí? ¿Por qué quiero ponerles esto en especial relevancia? Porque hasta dentro de un mismo país existen rivalidades. Hablando del caso concreto en Colombia, ¿qué pensarán los rolos de los costeños? O los paisas de los rolos y los caleños.
¿Me hago entender? No solamente es de país, también está dentro de los países. Y entonces empezamos a decir, no, esos del centro, no, esos de la costa, no, esos del sur, esos del norte. Es una idea que se ha venido replicando y que de alguna forma ya llega a niveles extremos en donde no solamente lo vemos a nivel país, sino también lo vemos a nivel familia, a nivel barrio, a nivel ciudad. Usted no vaya al norte porque por allá es malo, o no vaya al sur porque por allá es feo. Allá hay un montón de gente pobre o un montón de ladrones o desadaptados, entonces esas zonas son peligrosas. Es como vivir en un mundo chiquitico dentro de una misma ciudad. Las personas que de alguna forma no han tenido la posibilidad de salir de un país y conocer otro país y vivir la cultura de otro país, no se están perdiendo de la teoría de mucha ciencia como tal. Obviamente, cuando existe una barrera del idioma, eso es otro tema, ¿cierto? Pero, no obstante, es que tenemos que entender que ha sido también la evolución de nuestro dialecto dependiendo de las circunstancias. Lo único que a nosotros nos determina es la cultura dependiendo de la zona geográfica y climática en la que vivimos. Ejemplo, si nosotros aquí en el trópico estamos produciendo un montón de frutas y nos mofamos de que podemos tener acceso a frutas durante todas las temporadas, y por ejemplo un país como Canadá que tiene que consumir la fruta de la temporada porque es la cosecha, nosotros aquí tenemos la posibilidad de tener un clima y por ello nos adaptamos a las condiciones geográficas, climáticas para desarrollar nuestra cultura. Ejemplo concreto también de la forma como comemos. Si en un país como Canadá están dedicados a lo que pueden consumir para poder aguantar esas jornadas de frío, de calor, ¿cierto? Nosotros aquí intentamos parecernos como ellos e intentamos rechazarnos nuestro propio alimento. Ejemplo, la papa y la yuca, ¿sí? Hay gente y colombianos que les parece que comer papa y yuca es aberrante porque eso engorda, eso, eso es una harina, eso no debería estar en tu dieta. ¿Cómo vas a comer papa, yuca, plátano y dentro de una sopa? Sí, esas ideas, déjeme decirle, que vienen del exterior, porque es que allá no comen ni producen papa, ni yuca, ni plátano en una misma estación. Nosotros tenemos esa fortuna. Hablando de la comida, las divisiones empiezan a verse así reflejadas hasta dentro de una casa, porque este no come esto, el otro no come esto, el otro no come aquello. A mí me impresiona que, por ejemplo, yo he llegado a casas en donde la señora del servicio tiene que preparar una comida distinta a cada persona porque cada persona no come lo mismo, cuando lo fundamental y lo valioso y lo hermoso es sentarse a la mesa a compartir el alimento. Anótelo. Si usted no se sienta a su mesa con su familia a compartir el almuerzo, la cena o el desayuno, por lo menos un momento de familia al día, y hay problemas en tu casa, empiece por ahí, empiece resolviendo esa situación, porque lo que nos indica a nosotros todo esto es que hemos creado ideas divisorias desde países, ciudades, pueblos, barrios, familias, alimento y más si nos vamos a entrar y a especificar formas de vestir, gustos, disgustos. Lo que nos dice a nosotros de que todos cabemos y todos somos una expresión de lo que hablábamos, por ejemplo, hace unas semanas, en donde somos parte de esa unidad, somos parte de ese Dios, somos parte de que sencillamente nosotros nos desprendimos de una idea de divinidad, llámelo usted como quiera, Dios, Jesucristo, los ángeles, la energía, el universo, la divinidad, llámelo como quiera. Todos venimos de allá y todos queremos volver allá. Las ideas que dividen lo que hacen es separarnos mucho más. Los países nos separan, las ciudades nos separan, las costumbres y culturas, en vez de ser eso que une, nos separa. ¿Por qué lo hablo de esta perspectiva? Porque si a ti
tu cultura es lo que te identifica, si alguien extranjero llega a tu casa, ¿por qué no le muestras lo mejor de tu región? ¿Y por qué ese extranjero, o si tú eres la extranjera, estás abierta a descubrir lo mejor de la región o lo que es la cultura de la región? Porque así como vamos a una casa, vamos a la otra, en un mismo barrio hay costumbres diferentes, de dormir, de vestir, de ver televisión, de qué programas ver, de qué forma comportarme. ¿Por qué les estoy hablando de esto concretamente? Porque cuando yo no me atrevo a perdonar a alguien, es porque se fundamenta en que ese alguien ha roto una idea, un principio, un valor o mi dignidad, porque atentó contra mí y yo no lo perdono. De la misma forma como hay países agarrados e inemistados, de la misma forma como hay rolos agarrados con paisas, o costeños, o caleños, o los godos, o los del sur, o los del norte. Nos agarramos y si me permiten ustedes hacer este ejercicio, subimos un momento, nos vamos del planeta, miramos la humanidad, la analizamos aquí en este contexto y miremos. ¿Por qué estamos agarrados? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué estamos en guerra? ¿Por qué nos enemistamos con el vecino? Y nos damos cuenta de que son ideas imaginarias, que a la larga ni existen. O me van a decir, por ejemplo, si aquí hay alguien que ha vivido en ciudades fronterizas, ¿será que la frontera existe? ¿O es solamente un requisito? Por ejemplo, yo he hablado con venezolanos y entonces yo les he preguntado, por ejemplo, la cuestión esa de cómo hicieron para la migración y ellos llegan y dicen como que no, pero es que el único paso para llegar a Colombia no es solamente el puente de migración. Tiene kilómetros y kilómetros para poder yo pasar a Colombia. Y simplemente nos quedamos mirando las estadísticas que no son nada ciertas, porque es que hay un montón y por todos los países, porque por ahí, por ejemplo, también había una ola de migración desde Latinoamérica subiendo a toda, es que iban a llegar hasta Estados Unidos, porque es que aquí en Latinoamérica ya no se puede vivir. ¿Existen los países? ¿Existen las fronteras? ¿Son difíciles de cruzar? Requisitos que nos inventamos para organizarnos. Eso está bien. Pero cuando yo me tomo tan en serio esa idea y siento que me invaden y me ofenden o atentan contra mi dignidad, por ejemplo, cuando atentan como contra mi país, como lo que decía ahorita Diana, de que yo creo que uno en el exterior llegan y dicen, Pablo Escobar, prostitutas, drogas, café, todo. Ush, yo creo que uno se siente como que, Diana, y la verdad, ¿qué has sentido? ¿Ganas de qué? No, por eso les digo yo que también exporta café lindas mujeres, porque ni siquiera la droga la he probado yo, sino que yo digo, la exportamos es porque ustedes la consumen. Si ustedes no consumieran, no exportábamos. Ok. Bueno, pero ahí acabas de hacer algo como que, pues ustedes hacen esto, yo también, entonces aquí nos agarramos, a ver quién tiene la razón. Entonces nos vamos a terminar ofendiendo por un lado o por el otro. No, porque es que como dicen, es que ustedes producen, pero, o sea, de pronto un poco sí por defender, digo, bueno, sí, nosotros producimos, pero si uno produce es porque alguien consume, ¿no? Claro. Si hay una oferta es porque hay una demanda. Lógico. Entonces, ¿quiénes son los culpables? ¿Nosotros o ellos? ¿El huevo o la gallina? Ahí está el problema. El problema es que yo tiro para mi lado. ¿Cierto? Todos tiramos para los lados de nosotros. Lo mismo pasa cuando yo tengo un problema personal con alguien y no soy capaz de perdonárselo. Porque estoy tirando para mi lado. Ahora. O porque siempre quiero tener la razón, ¿no? ¿Y por qué siempre quieres tener la razón? No sé, debe ser mi ego.
Palabra clave, analízalo más, profundiza más. Entonces, ¿qué quiere tu ego? Tener la razón. Ya hemos, por ejemplo, estudiado un poquitico el ego y nos damos cuenta de que el ego jala para su lado y él siempre quiere tener la razón. Y independientemente de lo que pasa en el lado, yo opino y soy y tal. Y ya, ¿cierto? Pero nos damos cuenta de que, oiga, el ego no es malo. El ego sencillamente hace parte de nosotros porque nosotros venimos a este mundo con este vehículo que nos ayuda a cultivar nuestro ego a través de todos los años. Lamentablemente es que nosotros somos un animal de costumbres y aprendemos de todo tipo de costumbres, tanto buenas como malas, ¿sí? Y cuando yo me estoy basando mucho en esas costumbres malas que yo he aprendido a lo largo de mi vida y me atrevo a juzgar a la persona que tengo al frente de acorde a mi costumbre, yo me voy a agarrar con todo el mundo. Ejemplo, lo voy a hacer más concreto, y es que cuando tú no te perdonas que tu esposo haya abusado de tu hija, a ti durante toda la vida, si tú no perdonas a tu esposo, se te van a presentar representaciones de tu esposo y la representación de tu esposo y la representación de tu esposo con los años de los años hasta los siglos de los siglos. Y si lo queremos profundizar mucho más, es cuando tú en algún momento de tu vida te agarras con personas constantemente, discutes con personas constantemente, vives de alguna forma diciendo no me lo perdono, no me lo perdono, no me lo perdono. Y cuando tú tienes ese sentimiento hacia ti, ¿qué es lo que tú no eres capaz de perdonarte? Teniendo y utilizando el mismo caso de que el esposo que yo tenía abusó de mi hija y yo eso no me lo perdono, porque yo no fui capaz de hacer algo. Y durante toda tu vida tú no te vas a perdonar eso, tú no te lo perdonas y constantemente vas a estar en conflictos con hombres o mujeres que son representación de tu esposo. Cámbiale la situación. ¿Qué es aquello que tú no te perdonas en tu vida? ¿Qué es aquello que cuando tú entras a reflexionar sobre todo lo que has hecho, porque acá tenemos que reconocerlo, lamentablemente pues no podemos pasar en alto si aquí hay un ser iluminado, me puede ayudar con esta charla, ¿cierto? Un ser iluminado que por ejemplo diga como que, no, pues es que yo no me lo perdono y yo podría darme el lujo de otras 2 encarnaciones sintiendo que no me perdono. Porque yo me encerré en esa idea, no me lo perdono. ¿Y quién termina haciéndose daño? Yo mismo, yo misma. Y lo peor es que el daño no te lo estás haciendo porque no te lo perdonas. Es que el daño te lo estás haciendo cuando realmente tú te empiezas a dar cuenta que en el contexto de tu vida existen representaciones de eso de que tú no te lo perdonas. Cada cosa que a mí me molesta de alguien es algo que tú no te perdonas. Porque te lo encuentras y te fastidia encontrarte con eso. Si lo miran desde esa perspectiva, porque obviamente podemos hablar de casos puntuales y concretos que habría que analizar, pero la regla general es que tú, siempre que tengas algo que no te perdonas, te lo vas a encontrar durante toda tu vida, todo el tiempo. Y entonces uno dice, ¿qué es lo que pasa? Si yo ya perdoné, y entonces empezamos con títulos como que yo perdono pero no olvido, yo perdono ciertas cosas pero otras cosas no perdono, entonces ponemos en balanza algunas actitudes y algunos comportamientos de ciertas personas y entonces digo, esto lo perdono pero esto no lo perdono, y así sucesivamente todos los seres humanos vamos por el mundo cada uno con su medida, a diciendo, esto lo perdono pero esto no lo perdono. Y entonces nosotros nos vamos y nos encontramos al día al frente y tenemos algún proceso de que no aceptamos, por ejemplo, que alguien pierda el tiempo. ¿Será que es que tú no te perdonas que tú perdiste mucho tiempo en el pasado?
yo en estos momentos quiero que tú hagas una reflexión en donde traigas a colación esa situación que puede ser que tú no te perdonas o no perdonas a alguien, y es que resulta ¿qué es lo que no perdonas? Eso es una idea. Porque si tú vas a mirar, estás viviendo en una situación que no existe, que ya está en el pasado. Y si yo me atrevería a decir, ok, yo lo perdono, ¿qué cambiaría ahí? ¿Qué cambia? O sea, la comprensión, sí, entramos en comprender. Porque cuando yo me animo a conversar, por ejemplo, con alguien que no ha perdonado, y uno dice, mira, comprende qué fue lo que pasó o qué hizo esa persona o qué es lo que de alguna forma tú tenías que vivir ahí. Y tú dices, no, pues que no me lo voy a perdonar y mejor ni siquiera voy a entrar a comprenderlo porque si no tengo ganas de comprenderlo. Entonces ya de entrada no vas a perdonar, jamás. Y ya de entrada entonces empezarás a ti a encontrar miles de razones. Porque es que el ego, que es el maestro de las discusiones, porque él todo lo quiere ganar, siempre va a encontrar un argumento. Y siempre te va a decir a ti, no, te ofendieron, me ofendieron. Y no me voy a perdonar que me hayan ofendido o hayan atentado hasta contra mi intimidad. Y mi ego me está diciendo, no te lo perdonas. Y si tú te animaras a perdonarlo, ¿qué sucede dentro de ti? Si en algún momento tú en algún momento has dicho, listo, ya lo perdoné, ¿qué sucedió internamente? Nada, es como si tú tuvieras como control al suprimir en un programa de computadora que tienes metido dentro de tu cabeza y te hubiera dicho como que, pues, qué pena que yo esté planteando, de pronto me perdonan y tienen todo el derecho a opinar, si yo estoy planteando esta idea de perdón algo muy sencilla, pero intento digerirlo para después llegar a un punto importante que es desde donde debemos nosotros abordar el perdón, ¿cierto? Pero hasta aquí todos me van entendiendo, ¿sí? Lorena, levantaste la mano, ¿quieres decir algo? Sí, Vincent, gracias. Me parece que usted estaba hablando de, por ejemplo, lo que me molesta en la otra persona. Tiene que ver con la ley del espejo, lo que me molesta en la otra persona es lo que tengo malo en mí y debo trabajar en mí para mejorar eso. ¿Es Sí. parecido? Cuando ¿Sí? yo tengo, la ley del espejo funciona bajo una premisa muy importante y es una situación del pasado que yo no me perdono. Sí, pero tiene que ser con una situación del pasado. Sí, tiene que ver con eso. Pues, Ah, ok. sea un pensamiento, una actitud, una costumbre, algo que te hicieron, algo que hiciste. O sea, que debo primero perdonarlo en mí. Claro. Ah, ok. Porque Listo. cuando me hacen algo a mí, que yo le puedo poner nombre propio porque la persona atentó contra mí, resulta que es que yo no me estoy perdonando lo que la persona hizo. Yo lo que no me estoy perdonando es lo que yo permití que hicieran conmigo. ¿Me comprenden hasta Ok. aquí? Sí, gracias por la aclaración, Vic. Gracias. Sandra Yolima, ¿puedes aclarar tu pregunta? Una persona que no puede olvidar que alguien lo lastimó es en contra de la autoconservación. Buenas noches a todos. Buenas noches. Sí, es que es en contra de la autoconservación o en contra de la no sé, autoevolución, olvidar que alguien nos lastimó. Bueno, tú dices, bueno, tú perdonas, pero no olvidas. Creo que eso es para mí lo correcto, o sea, listo. No es perdonar y recordarle a esa persona porque eso realmente no es perdonar, pero tampoco olvidar de qué forma nos lastimó, porque olvidar es como no tomar en cuenta eso a un futuro y permitir que lo siga haciendo. ¿Quién terminó aprendiendo ahí? ¿Él o ella? La que tiene que aprender o el que tiene que aprender es uno mismo, o sea, que no puede permitir muchas cosas. La otra persona puede que nunca aprenda. Okay, vale. Pero la persona que tiene que crecer es o sea, es uno, es nosotros. Ok, sí.
Claro. Y jamás permitir que hayan, o sea, puede haber perdón, pero jamás puedes olvidar cómo alguien te lastimó. Exacto. Bien. Nosotros tenemos que tener presentes aquí, lo voy a ingresar un poco más concreto, ¿vale? Vamos a tener un personaje y otro personaje, ¿cierto? Con mi mano derecha y con mi mano izquierda, dos personajes. Cuando vivimos una situación en la que alguno de los dos ofendió al otro, miren, regla fundamental, regla espiritual, natural, de vida. Una persona que fue atentada, pongamos un ejemplo, ¿sí? Sencillamente alguien abusó de mi confianza y terminó robándome, ¿sí? La persona que robó y la persona a la que robaron, si eso se sigue repitiendo constantemente durante mucho tiempo en la vida, así como lo dice Sandra, resulta que la persona a la que robaron va a tener la sensación de que no va a perdonar el abuso de confianza. Pero tampoco se va a perdonar que ella haya entrado en esa actitud. O sea, yo no le perdono a él el abuso de confianza, pero tampoco me perdono a mí que yo haya permitido ese abuso de confianza. Siempre vamos a encontrar dos caras de la moneda. Y la persona que atentó, créanme, que siempre va a recordar eso y no se lo perdonará. Simplemente intenta olvidarlo para no darse palo. Pero de reglas natural y espiritual, eso cala en el espíritu. Eso sigue estando ahí. Otra cosa es que la persona no lo enfrenta. Y como la persona no lo enfrenta, entonces no se lo perdona. Ahora, ¿habrá una razón para que esa persona haya robado o haya abusado de la confianza como abusó de alguien? Sí, puede que haya esa razón, ¿cierto? Pero cuando la más ofendida, que fue a la que robaron, no se atreve a perdonar a la otra se va a quedar todavía con ese rencor también, por no decir la palabra rencor, con esa sensación de que no tiene perdón. ¿Qué estoy haciendo yo cuando yo perdono? Libero al otro y me libero a mí, porque el otro, sea el daño que me haya hecho, siempre está buscando o anhelando ese perdón. Y cuando nosotros comprendemos esta situación, de que a mí no me importa lo que tú me hayas hecho, yo te perdono porque yo te libero. Mire, nosotros hacemos parte de una construcción mucho más clara de la unidad, de universalidad de la especie humana y de este espíritu y de este Dios y de esta divinidad. Porque nosotros tenemos que dejar a un lado el ego para poder tener ese tipo de comportamientos. Si tú eres capaz de ver a la persona con compasión y con el entendimiento de que esa persona hace parte de ti y que tú haces parte también de esa persona, y que si tú no perdonas a esa persona se va a ir cargada con un montón de energía que va a terminar afectando el espacio, los lugares, la otra casa, el otro hogar. Y en definitivamente, aunque tú digas que hagas su mal por allá, pero yo ya no quiero más, no estoy diciendo acá que obviamente lo perdones y vuelvas con X o Y persona, porque pues puede ser una situación amorosa y tú dices como que no lo va a perdonar. Pero es que cuando tú tampoco te atreves a hacerlo y a perdonar, tú no estás construyendo esa unidad porque tú estás contribuyendo a que esa persona que se siente que no ha sido perdonada y que se siente en deuda, va a estar cargada de un mar de emociones que va a ir a cargar a otro lado. Y que ese lado, quieras o no entenderlo en esta noche, te va a terminar afectando, si no es a ti directamente, porque muy seguramente sí, termina afectándote a ti con el correr del tiempo, pero sí termina afectando a tus hijos, a la sociedad, a una humanidad, a un país, a un pueblo, a una guerra, que se desatan por ese tipo de cosas. En nombre de guerras se han liberado, se han levantado guerras, porque sencillamente yo
o alguien tomó la posición de no perdonar. Laura, ¿quieres decir algo? No, pero pues ya vamos muy adelante. Ahorita cuando decías que cuando alguien nos molesta es porque está reflejando lo que nosotros llevamos. Si uno no conoce a esa persona y no sabemos qué es lo que nos molesta, o sea, con simplemente ver a una persona y sentir como cierto rechazo o molestia, ¿cómo identificar qué es lo que llevamos? Energía, ahí empieza la energía a hablarte y a decirte que tú eres parte de esa unidad y que esa energía que esa persona está llevando es como algo, o sea, llega y tú percibes una energía que no has podido digerir, no has podido comprender o no has podido aceptar en tu vida, ¿cierto? Y ahí es donde vuelve y juega la ley del espejo. Cuando tú te encuentras a alguien y hay un fastidio, ese alguien carga algo de ti que a ti te molesta. Okay. Simplemente entonces hay que entrar a conocer a la persona y a comprender qué es lo que le está pasando. Y al fin y al cabo, cuando yo entro a comprender a la persona, también entro a comprenderme a mí mismo o a mí misma. Porque tengo que decirles claramente de esta forma, y es que nosotros sencillamente estamos viviendo con unas ideas del pasado que sencillamente se están reflejando a través de imágenes en mi cabeza, y esas imágenes en mi cabeza son las que me hacen a mí tener una actitud, posición, comportamiento, educación. Y se los voy a plantear de esta forma. Cuando tú sueñas, tienes un sueño y tienes una pesadilla, ¿cierto? Esa pesadilla es... Mire, en un curso de milagros lo plantean así, y esto lo saco del curso de milagros, para que si les interesa, yo les recomiendo mucho que empiecen a mirar ese tipo de cursos de milagros. Pero en el curso de milagros plantean el siguiente ejercicio, y es que tú te imagines que te vas a ir a dormir, ¿sí? Cuando tú te vas a ir a dormir, todos nosotros en algún momento entramos en una posición en la que me voy a desconectar, me voy a relajar, me quito la pijama, apago las luces, me pongo un baño, ¿sí? Todos esos rituales que uno hace cuando ya se va a ir a acostar, porque me cepillo los dientes, voy al baño, bla, 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 tomo agua, yo ya me estoy disponiendo a dormir. Entonces yo me acuesto a dormir y yo cuando ya me estoy quedando dormido, suena el teléfono. Y es un maestro espiritual que llama a decirte una idea iluminadora a altas horas de la noche. Cuando estoy diciendo maestro espiritual, lo estoy diciendo de manera sarcástica porque cuando ustedes ya se van a dormir y suena el teléfono, ¿qué hacen? Pues, ¿qué haces llamando hasta ahora? Yo ya voy a dormir. Tú tienes dos opciones. Tomas el teléfono y estás dispuesta a cargarte con lo que ese maestro espiritual te trae, o sencillamente haces de cuenta que el teléfono sonó y no lo escuchaste. Adivinen qué hace la mayoría. ¿Quién se atreve a adivinar? Contestar. Yo contesto. La mayoría no contesta. Contesta el teléfono. Yo apago el celular o le La quito los datos. mayoría no contesta. Hay gente que obviamente sí contesta, pero la mayoría no contesta. Porque me ofende que me llamen a esta hora. Y entonces son cosas que tú no te perdonas. No le perdonas a esa persona que llame a esta hora. Y sobre todo cuando llama en la mañana, temprano. No le perdonas a esa persona que llame temprano. Entonces empiezas a tener ese tipo de cosas, pequeñeces, que ni siquiera perdonas. O sea que ya empiezas a tener un reparo contra esa persona, ¿sabes? ¿Y saben qué se esconde detrás de eso? Y el Círculo de Milagros, por ejemplo, lo dice. Y es que lo que pasa es que a ti te da rabia que esa persona sea capaz de hacer eso que tú no eres capaz de hacer. Porque es que yo no lo hago, porque es que yo respeto, porque es que yo estoy alineada con los estándares sociales de llamar a ciertas horas, entonces yo no haría eso. Pero cuando lo hacen contigo, entonces tú te agarras contra eso. Ahora, para avanzar mucho más en el ejercicio, y el curso de milagros dice así, entonces tú te acuestas a dormir y tienes una pesadilla. Te levantas. ¿Qué haces con la pesadilla? Normalmente todos los que tienen pesadilla.
Uy, ¿Te como acuerdas? pensar, La pensar a piensas. ver qué pasó, sí. La piensas, claramente apenas te levantas, pues obviamente la piensas, pero con toda seguridad la piensas unos segundos y luego se te olvida. Se le cuenta a alguien para que no se cumpla. Eso es un mito popular. No, Me voy, mentira. me voy para Google a buscar qué significa biodecodificación. Bueno. Bueno, puede ser que aquí tengan ya hábitos de querer como entender qué es lo que sucede con los sueños. Pero entonces aquí vamos a hacerlo a nivel general de toda la humanidad que sueña y tiene pesadillas. Entonces se levanta y como que sin nada, o sea, ya tuve la pesadilla, pero tengo un día ajetreado y tal, y se le olvidó la pesadilla y el otro día volvió a tener la pesadilla y tal. Resulta que ese mismo síntoma que tú sientes con la pesadilla es lo mismo que estás sintiendo con esa persona que te hizo a ti un desagravio, a tu humanidad. Es exactamente mentalmente el mismo proceso. Si nosotros con todo eso que nosotros no somos capaces de perdonar, lo asumimos como una pesadilla y ya. Porque hay hasta personas que tienen las pesadillas y ni siquiera les interesa saber qué significan las pesadillas. Soñé como maluco, pero pues ¿por qué se los estoy planteando así? Y así lo plantea el Círculo de Milagros, porque el curso de Milagros, porque ellos dicen que sencillamente eso es una idea, es una imagen que yo me he creado en mi cabeza, que estoy cargando con una imagen que me la y creé en el pasado y que en este momento presente ya no existe. Y cuando yo me atrevo a perdonar a alguien eso que hizo en el pasado, ¿qué le estoy perdonando si es que esa idea ya no existe? Y si tú realmente sientes que no puedes perdonar, es porque tú no te has podido perdonar, es a ti, no a él, no a ella. Es a ti la que no te has podido perdonar, porque es lo que más te duele, porque el ego es maravilloso creando caos. Y una de las formas como crea algo de caos en nosotros es eso, es no, y no, y no, y no se lo perdone, y no, tiene que trabajar en eso, y está trabajando en eso, y sígale, y vuelva y caiga. ¿Me comprenden? ¿Me llegan hasta aquí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Se dan cuenta de cómo es una idea, sencillamente? De que nosotros, si partimos también, y aquí entro con otra teoría, somos un mundo energético y sencillamente nosotros, esto que estamos viviendo, ni siquiera está pasando porque somos hologramas que están siendo creados a través de nuestro pensamiento. Porque todo es energía y nosotros hacemos parte de ese holograma de representación de la energía que se está moviendo en el universo. ¿Yo por qué voy a vivir cargando con ideas en mi cabeza que solo existen en mi cabeza y que solo simplemente me hacen daño es a mí? Ahora, para profundizar más en el ámbito del perdón, cuando nosotros nos atrevemos a perdonar, nosotros lo que estamos buscando es volver a nuestra inocencia. Por eso dicen muchas ramas espirituales y de pensamiento, volver a ser como niños. Claro, porque atentaron contra mi inocencia cuando yo era muy pequeña y necesito volver a mi inocencia. Cuando yo me atrevo a perdonar, estoy permitiendo que la persona conecte con su inocencia. Pero la única forma como yo puedo conectar con la inocencia es a través de poder lograr esa paz. Pero la única forma como tú logras esa paz es a través de la comprensión. Y a través de la comprensión tiene que estar de alguna forma sana. Porque es que aquí vemos, y hay mucha gente espiritual que dice, ay, yo te perdono porque es que soy un ser iluminado y soy alguien espiritual y he hecho bastantes cursos y entonces siento que te perdono. Y sepa que ya no hay nada contra ti. Y estás en una actuación de telenovela que te ganarías el Oscar y sobre todo, y aquí me perdonan, yo sé que todas son mujeres, menos mal que tengo a Manuel acá por si nos bombardean, pero ustedes las mujeres son grandes especialistas en poder utilizar esta herramienta de decir, yo te perdono para tener honor de que yo soy capaz de perdonar. ¿Estoy perdonando?
Y existen muchos comportamientos así de mucha gente. Que pues es que, o sea, venga, usted que está yendo a terapia con ese o está asistiendo a las charlas con por allá, tu caverna, y está con ese tipo de comportamientos, pero yo te comprendo y te perdono. O sea, utilizamos eso a la inversa. Entonces, cuando yo estoy tratando de quizás entrar en esa idea de perdón, porque aquí tenemos que entrar a digerirla, por eso estoy tocando este tipo de cosas, nosotros tenemos que tener presente de que es que ahí se genera una empatía, porque estoy buscando como esa empatía con la persona, pero no es la empatía de, oh, usted ha sufrido eso, tan pobrecito, menos mal que yo no. Eso no es empatía. Puede ser empatía, pero es que esa empatía aquí no nos sirve porque es que esa empatía está sesgada por el ego. Nosotros tenemos que tener una empatía en donde realmente tengamos compasión. ¿Y qué es la compasión? Cuando yo soy capaz de juzgar a alguien, de mirarlo a los ojos por unos instantes y sencillamente sentir compasión porque me veo reflejado en esa persona y porque yo acepto que esa persona también hace parte de una unidad de la cual yo soy parte. Por tal motivo, esa persona y yo somos lo mismo. Y ustedes dirán, claro, esta idea se pone un poquito complicada. Pero es que se trata de eso, porque es que hoy en día estamos viendo hasta gurús espirituales que se ponen a rajar de todos los otros para crear más división. Y entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Que en vez de generemos perdón y unidad y nos unamos, por más de que yo realmente tenga diferencias con ciertas prácticas, porque hasta obviamente yo las tengo y no haría cosas que otros no hacen, que otros hacen, pero no por ese hecho voy a entrar a criticarlas y a juzgarlas. Cuando yo entro a criticar y a juzgarlas, ¿qué estoy haciendo? Creando más división en el mundo, como la división que se ha creado con los países, con las ciudades, con los pueblos, con las familias. Y no nos permiten, según es el contexto, poder mirar al de al frente con compasión. Porque tengo entre ese acto de mirarlo con compasión un montón de divisiones que me hacen juzgar a la persona. Y entonces yo soy un ser espiritual que tengo empatía porque, ay, lo comprendo. Lo comprendo, pero pues no me juntaría con esa persona porque yo no estoy para estar en ese lugar o para vivir de ese tipo de situaciones. ¿Alguien aquí se ha visto la película La Cabaña? Si no se la ha visto, es bueno que se vea La Cabaña después de que terminemos esta charla. No sé si se puede trasnochar o no, pero en la semana veas esa película. Básicamente, la idea principal de esa película es que usted tiene que perdonarse. Y ahí es donde usted conocerá a Dios. Ahí es donde usted vivirá esa divinidad en su vida. Yo no tengo nada que perdonar al otro, yo tengo que perdonarme mucho a mí. Porque yo me he condicionado durante mucho tiempo, muchos años, muchos meses, muchas vidas, posiblemente, si aquí ya vemos kármicos repitiendo situaciones de vidas pasadas, porque no me lo perdono, porque no me lo acepto. ¿Y sabe qué es lo que sucede ahí? ¿Qué es lo que no se permite ahí perdonar? Pues el ego, porque es que el espíritu entiende perfectamente que todos estamos interconectados. Porque es que el espíritu en el fondo te está diciendo como que hay otro poquito más, vaya, véase con él, vaya, hable con la persona, vaya, inténtelo. Y entonces ustedes empiezan a juzgar eso como, ay, no, yo soy muy débil, estoy muy enamorada, estoy como que... Patrañas, el espíritu está hablando y te está diciendo, mira, tú haces parte de una unidad,
en verdad deja de luchar contra eso y acércate a esa persona, mírala con compasión, que lo que te estás haciendo es daño a ti misma y le estás haciendo daño a la humanidad entera con un pequeño acto de que yo no me relaciono con ese tipo de personas, no vaya por allá por ese barrio. Vincent, yo tengo como una Sí, observación, no sé, frente a la unidad y la división. Sé que estamos en una unidad, ¿cierto? Y tenemos que procurar para que no seamos divididos. Pero si quizás el otro, X persona, genera en mis situaciones de preocupación, de angustia, y si yo decido más bien retirarme, aislarme como para, si esto me preocupa, pues no lo afronto, más bien yo evito esto y más bien me aíslo. Estoy dividiendo esa unidad, o eso es el ego, o es amor propio, hasta dónde se va a confundir, o hasta dónde yo sé que es un ego, o es el amor propio que yo tengo hacia mí, para que ciertas situaciones o comportamientos de otras personas no me generen estrés o preocupación o angustia, como evitar no, como querer yo mantener siempre un estado de salud emocional sana, ¿no? Yo sé que de pronto este proceso del perdón hace parte de mi sanación, pero si yo, si yo evito esta clase de situaciones en ciertos comportamientos, o sea, prefiero yo más bien tomar distancia a no tratar de cambiar a esa persona. Estoy siendo incomprensible, estoy actuando mal o estoy siendo egoísta. Ahí. ok. Yo creo que te puedo responder esto con también el complemento del curso de milagros con este tema del perdón. Y es que, no, yo creo no, es que de alguna forma nos sirve como para reflexionarlo desde esa perspectiva. Y es que también nos indica hacer la siguiente reflexión. Porque como estábamos hablando, cuando yo me atrevo a perdonar es cuando yo realmente me conecto con Dios, cuando yo logro esa conexión con Dios, que no es egoica, porque yo puedo creer que tengo conexión con Dios, porque hago demasiados cursos espirituales y estoy aquí, de alguna forma todo me está funcionando, pero pasan el tiempo, pasan los años, te sientes vacías y sientes que tu vida no tiene sentido y que no sabes ni para dónde vas, entonces dices, ¿por qué llegué a este momento, a este estado? Resulta que has transitado un montón de situaciones parecidas a la que me estás narrando. Porque desde la Biblia, desde diferentes maestros espirituales y desde diferentes eh, interpretaciones que se le hacen, por ejemplo, al entorno de la energía y del universo y de la divinidad, nosotros tenemos que entender claramente que quien está enfrente de nosotros, nosotros no es que no somos unos seres aislados, diferentes y que no tengo nada que ver con el que está enfrente mío. Y para poderlo entender, hay que hacernos las preguntas. ¿Yo acaso he hecho algo más? O sea, como preguntar si eso que yo estoy pensando de esa persona, ¿lo pensaría Dios? Eso que yo siento que debo hacer a esa persona, ¿lo haría Dios? Y ahí encuentras tu respuesta. Porque existe mucha más tranquilidad en poder nosotros voltear a mirar al cielo y pedir ayuda, si lo queremos ver así, y que nos ayude a poder reflexionar sobre esto, porque es que ustedes pueden tachar esto de religioso, porque es que, ay, no, o sea, es que pareciera que fuera religión, y entonces nosotros ahora metemos el tema aquí de Dios en una charla del perdón, pero es que nosotros no estamos hablando acá de religión, estamos hablando de una unidad, y si vamos a entender esa unidad como el Dios, yo le voy a hacer al de al frente lo que Dios haría. Es una pregunta muy básica, pero muy importante para la construcción de esa unidad, de que todos estamos interconectados, de que lo que tú hagas por esa persona lo va a ir a hacer por otro lado, o ese efecto que tú generas en una persona, ese efecto va a ir a afectar cualquier otra situación o entorno. Y tú lo iniciaste. Entonces, ¿qué deberías hacer, Lorena? Hacerme la pregunta
reflexionar y Pero si tratar te de sigue, comprender. y si te sigue causando angustia, como tú decías que lo mejor es alejarte, entonces ¿qué deberías hacer? Comprender, aceptar. Mirar con compasión. Para Sí. mirar con compasión es porque nosotros necesitamos volver a esa inocencia que tenemos como niños. Y para que entiendan este término de inocencias, cuando uno se acerca a una cárcel, y va a hablar con reclusos que han hecho cosas aberrantes, y tal vez no debería utilizar la palabra aberrante, pero pues lo podemos aquí para que me entiendan. Uno va y conversa con esas personas y se da cuenta que lo que esas personas necesitan y anhelan y gritan es volver a su inocencia. Porque su inocencia está corrompida. Pero la única forma como tú puedes acceder a esa inocencia y permitirle que esa persona acceda a esa inocencia es a través de la compasión. Porque debes de mirar con ojos de compasión. ¿Qué es lo que sucede con muchos años después de muchos reclusos que están en la cárcel arrepentidos de los errores que han hecho? Buscan que la humanidad y la sociedad los miren con compasión. Porque ellos mismos ni siquiera se perdonan lo que hacen. Por más de que estén allá metidos en la cárcel y usted diga, no, no tienen remedio, esos están así. ¿Usted cree que psíquicamente, internamente, esas personas no se dan duro ellos mismos? Es ley natural, es ley espiritual. El espíritu no se va a quedar ahí quieto como que, ay, no, este se volvió demasiado malandro, gamín, terrorista, y yo mejor me escapo de acá el espíritu y dejo el ego ahí y el cuerpo. Eso sigue jalando. ¿Y qué es lo que miran todos esos reclusos? Si quieren como complemento a esta charla en algún momento en su vida, ojalá se acerquen a hacer una visita a un centro penitenciario y puedan hablar con los reclusos. Y para que se den cuenta de que esas personas con los ojos gritan compasión. No juzguen más. No me juzgues más porque yo ya sé, yo ya tengo suficiente con lo que yo me juzgo. Ese es el caso extremo y lo mismo aplica. Eso es porque están en reclusos y están aparentemente pagando su pena del error que cometieron. Y hay alguien por allá en la sociedad libre que está buscando o que no los ha perdonado o que ya los perdonó, pero que ¿quién termina sufriendo más? El recluso que todavía está ahí en la cárcel. Y ahora, no está en la cárcel, no es un recluso, no hizo un delito como para que fuera a cárcel. Está en la calle, también en la misma situación del recluso, pidiendo compasión, tratando de mantener una vida que solo existe en su cabeza ideas, pero en algún momento todas esas ideas se derrumban. ¿Y qué es lo que va a necesitar esa persona? Que lo miren con compasión, porque nosotros necesitamos tener ese pensamiento de Dios para conectar con la humanidad. Por eso es que a nosotros desde muy pequeños nos llamaban a entender con este tipo de ideas, pero pues la iglesia cometió errores, la espiritualidad de nosotros empezó a tomar otros rumbos y otras cosas, pero básicamente esto nos lo decían desde muy chiquitos. No le hagas a los demás lo que quieres que no te hagan a ti. Y si tú a los demás les estás cargando con tu rabia, con tu enojo, con tu deseo de que no te perdono, ¿tú crees que a ti no te van a hacer lo mismo? Así sea chiquitico, pero te lo vas a encontrar porque tú estás cargando a los demás con ese peso. Por eso de alguna forma se dice que el perdón es un acto de redención, de liberación, porque yo soy capaz de liberar a la persona que me hizo ese daño de esa carga que está teniendo, porque ahora nosotros no podemos caer también en una cuestión de que vamos a llevar a todo a juzgar, porque hay que, o sea, que todo quepa acá, porque obviamente hay casos particulares, ¿cierto? Pero en síntesis, en general, tienes que hacer la invitación a que te mires a ti, qué es lo que tú no te perdonas. No es lo de la persona, es lo que tú no te perdonas. Y ahí es donde realmente puedes acceder a vivir un verdadero proceso de perdón con alguien. Si usted no quiere perdonar, si usted realmente se quiere encerrar con eso, es porque sencillamente te sientes autoculpable, conectas con una situación en tu pasado que no has podido borrar de tu mente porque esos pensamientos retumban, retumban, retumban
¿Y entonces qué terminan siendo? Pensamientos. Pensamientos que disponen tu vivir, tu diario vivir. ¿Y quién se está haciendo más daño? ¿La persona o tú? Cuando yo me comprometo con el perdón, tengo que tener cuidado de caer en ese victimismo, ¿no? Porque es que también está ese hecho de que yo, de alguna forma, busco que me hicieron daño, la sociedad me hizo daño, el virus me hizo daño, los venezolanos me hicieron daño porque vinieron a quitarme el empleo, X o Y situación. Entonces yo caigo en un victimismo y no nos sirve caer en ese victimismo. Y entonces que por eso de alguna forma yo no soy capaz de perdonar. Aunque soy capaz de perdonar y los entiendo y los comprendo. No, tienes que entrar en una empatía en que te permita a ti mirar la situación con compasión. Con compasión para poder establecer esa paz que te va a permitir encontrar esa inocencia. Otra vez. Porque cuando nosotros no nos perdonamos a nosotros, y sobre todo eso lo ve uno muy claro en los niños, de que uno se da cuenta de que los niños, cuando las cosas no les salen como ellos planean, en algún momento, empiezan a sentir demasiada rabia. Y como ellos empiezan a sentir demasiada rabia, si ustedes anhelan y ven ese comportamiento de los niños, lo que ellos están sintiendo es rabia contra sí mismos. Y ahí se empezó a perder la inocencia. Desde muy pequeño a nosotros nos deberían de enseñar esto, para que de alguna forma nosotros no generemos tantos traumas. Porque esos traumas son los que a mí me permiten generar esas leyes del espejo a lo largo que no me van a permitir perdonarme o perdonar a las personas. ¿Por qué? Porque tengo una situación del pasado que estoy cargando desde hace mucho tiempo, que no he querido liberar porque tampoco me la perdono. ¿Hasta aquí me van entendiendo? Sí, bien explicado. Ahora, realmente, si entendemos que este mundo es energético, la única energía superpoderosa es la energía del amor. ¿Cierto? Todos comparten eso, ¿verdad? Sí. Pero para Sí. que Pero para que yo me pueda conectar con esa energía del amor, yo necesito dejar de un lado todos esos prejuicios. Porque hay muchísimas personas que no se atreven a amar porque es que abusaron, no me corresponden, no me dan lo que yo pido, no he sido correspondido, X o yo. Tenemos que soltar todas esas cosas. La teoría es fácil, yo sé que es difícil la práctica. Pero es que cuando tú sueltas con todo eso es cuando realmente puedes vivir un verdadero amor porque ese amor te va a dar paz. El eslogan de la paz por todos lados. Tan difícil es construir la paz. Porque cuando tú te sientes en paz contigo mismo, contigo misma, es cuando realmente logras perdonarte todo lo que tú hiciste y que no te perdonas o que te hicieron y que no te perdonas. ¿Comprenden todo ese análisis que nosotros deberíamos de hacer de nosotros mismos para poder conectar con esa paz? Pero pues la práctica del perdón es difícil, pero no imposible. Desde un ámbito extremo. Pero estoy seguro que todos los que estamos aquí en esta charla podríamos de alguna forma poder empezar a vivir desde una comprensión o una compasión en donde nos vamos a hacer la siguiente pregunta en cada situación que yo no soy capaz de perdonar. ¿Qué es lo que esta situación me está diciendo para mi vida, para yo aprender, para yo trascender, para yo evolucionar, para yo avanzar, para yo comprenderme más? Miren, se suelta un montón de energías. La mayoría de las personas que, por ejemplo, llegan a terapia es porque no se han podido perdonar un montón de cosas que vivieron cuando eran niñas. O sea, no se perdonan a la mamá, no se perdonan al papá, no se perdonan a la infancia, no se perdonan el estudio, el entorno, que me tocó. ¿Cuál que me tocó? No, que es que mi novio, mi esposo, se aprovecharon de mí y entonces yo soy muy inocente. Y yo me lo permití.
Nosotros necesitamos poder ver que todo esto está funcionando solamente es en nuestra cabeza. ¿Y qué es lo que está funcionando en nuestra cabeza? Son sencillamente ideas. Y que esas ideas pueden ser cambiadas por otras ideas. Y que si tú te vas a quedar atrapado en una sola idea, por eso es que hay consecuencias en tu vida y por eso es que son los grandes. Y ese estado de estar atrapado en una idea, a mí como terapeuta les puedo decir que esa es la respuesta a la situación de que cuando, por ejemplo, llegan a terapia y dicen, no sé por qué me siento así como tan triste, desconectada, desubicada, no correspondida. Estás viviendo en una idea, no más. Reconfiguremos, pero resulta que es que esta computadora, ojalá fuera como las computadoras virtuales y físicas estas, que simplemente fueran reiniciar. No, pero es que resulta que es que tú tienes que reiniciar 8, 10, 20 años. Por eso es cuando se llama vivir el presente, que hay que casarse con el presente. Pero hay que casarse con el presente teniendo presente que todos hacemos parte de una unidad, de un Dios, y que nosotros tenemos que empezar a tener ese tipo de prácticas para que esto se escale a nivel mundial, porque necesitamos empezar a llamarnos, necesitamos empezar a mover este tipo de relaciones y de conversaciones y de pensamientos con las personas que están alrededor de nosotros, porque es que si ustedes se dan cuenta y empiezan ahorita a analizar, en todo su entorno hay un montón de gente que vive amargada y estresada porque no se perdona algo. Y ese algo solo es una idea. Y entonces nosotros nos vamos a quejar de la situación del mundo, de que no avanza esto, de que la gente cada vez es más, hay que desconfiar más de la gente, que se está volviendo más peligrosa las ciudades. Grave, grave que nosotros nos creamos aislados de las ciudades y de las sociedades en las que vivimos. Mejor yo de puertas para acá, para adentro y de puertas para afuera es otra cosa. No. Y después nos vamos a quedar de la situación en el mundo en el que vivimos. Yo tengo que contribuir a ese cambio. Por eso esto tiene que ser casi que una práctica diaria, que tú realmente te preguntes, ¿qué es eso que llega a mi mente en estos momentos? Yo estoy seguro que durante todas estas charlas ha llegado a ti situaciones, personas, eventos que sucedieron en tu vida, que si lo ves, solo son recuerdos, que si lo ves, solo son ideas que te atormentan. O alguien me podría contar o hablar de un caso concreto para ver cómo le quitamos ese componente agravante que nos da el hecho de esta situación que viví no me la perdono. ¿Me hago entender? Nosotros tenemos dos opciones cada vez que nos encontramos a alguien. O nos amamos más o nos condenamos más. La mayoría de nosotros vivimos condenándonos cada vez más. Porque siempre que tenemos a alguien entramos hasta a comparar. Así sea el que está haciendo la fila al frente mío para comprar un café. Y hasta el que prepara el café. Dos opciones diariamente. O nos amamos más o nos condenamos más. Cuando tú no eres capaz de ver eso con compasión y con comprensión, porque es que, no es que yo no me perdono que es que yo haya ido a un restaurante y es que este señor me atendió como yo no soy digna de ser atendida y entonces me siento súper ofendida y no volveré a este restaurante. ¿Y qué pasa si te atendieron mal? O sea, eso solamente es el ego tuyo que está ahí rechisteando y diciéndote como que es que merecías ser atendida a toda la altura. Sí, tú demandas un buen servicio, pero no es para que termines ofendiéndote a tal grado si es que el servicio que te dieron no fue el que tú querías. Es que existe gente que se amarga sencillamente todo el día porque la atendieron mal en la tienda. De nivel de ese impacto en el que tú afectes tu día, tus semanas, tus años,
Porque es que tus hijos no hicieron lo que tú querías, tu esposo no hizo lo que tú querías. Por eso tenemos que tener muy presente de que o nos amamos más o nos condenamos. Cuando nosotros nos estamos condenando cada vez más es cuando yo entro a juzgar mucho. Si tú realmente amaras, tú no juzgas. Y entonces vamos a encontrar los miles de peros porque entonces estoy juzgando, ¿cierto? Y entonces no, es que no lo va a perdonar porque no, porque no, porque no, porque me juzgo, porque me juicio, porque mis valores, porque creo que esto y esto, ¿cierto? ¿Cómo Aló. se sienten hasta aquí? Hola. Hola, Sandra. Ven, yo tengo un cuestionamiento, un ejemplo, mejor. Una persona que ha sido vulnerada en su inocencia, por ejemplo, una niña que ha sido abusada en su inocencia y que se da cuenta cuando ya es adulta, porque muchas veces un niño no comprende que fue abusado y que eso es malo. Ya lo aprende o ya lo comprende de adulto. Pero la persona que abusó de ella sigue siendo familiar, cercano, pongámoslo el papá, ha sido de entre comillas buen papá, la ha cuidado entre comillas porque si ha abusado de la confianza o de la inocencia de un ángel como ese que es un niño, yo creo que no sabes cuidarla, pero bueno, que la ha cuidado, que ha sido buen padre, que la educación, que nunca le ha faltado dentro de lo que cae nada, que ha sido para los ojos del mundo buen papá, pero que vulneró la confianza que le dio su hija y la inocencia que tenía su hija. ¿Cómo perdonar? Porque yo sé que una violación o una agresión sexual no se perdona. Entonces, ¿cómo puedes decir o pensar, ven, ¿qué haría Dios? Dios perdonaría, pondría, no sé, como nos han enseñado muchas veces, pondría la otra mejilla, porque personalmente no. Lo siento. No soy tan hipócrita de decir, oh, yo perdonaría porque este es el ejemplo. No, yo no lo perdonaría. Simple y llanamente, pero yo soy muy radical. Una persona que es mejor persona que yo diría, listo, lo perdonaría porque fue un buen papá, pero la verdad me parece que es una cosa de no perdonar. Es de superar. Una agresión es de superar, pero no de perdonar. Cuéntame, ¿cómo haríamos en ese predicamento? Bueno, hay dos formas de abordarlo. Lo primero es que... no te escucho. Aquí estoy. ¿Los demás me escuchan o no? Yo sí. Sí, se escucha. Sí, yo te escucho. Se escucha, sí. Ok, Sandra, ¿me escuchas? Sandra se fue. Como dice Sandra, bota la bomba y me voy. No, mentiras. No es tan bomba, pero pues obviamente nosotros empezamos a tener ese tipo de juicios, ¿cierto? Pero ¿qué era lo que nosotros estábamos viendo cuando los llevé al caso extremo de ir a evaluar a un recluso? El recluso indudablemente no solamente ha abusado de una persona, sino ha abusado de muchísimos más. No solamente de su hija, sino de muchas más por todo el mundo. Puede que encontremos un caso así. ¿Qué es lo que uno se encuentra con esa persona? Un anhelo de compasión, un anhelo de comprensión, un anhelo de que de alguna forma nosotros podamos brindarle a esa persona el perdón. Ya sabemos nosotros de que es que al final, si no perdonamos, quien termina haciéndose más daño es uno mismo o esa misma niña. Y esa misma niña, obviamente, quedó marcada para toda su vida. Y quizás, como quedó marcada para toda su vida, realmente va a seguir marcada para toda su vida y se va a seguir dañando toda su vida si no lo perdona, porque va a seguir viviendo en ese bucle de que mi papá me hizo esto, mi papá me hizo esto, mi papá me hizo esto, y a lo largo de que mi papá me hizo esto, se generan un montón de circunstancias y de inseguridades que
lo que yo no estoy perdonando y lo que esa niña no va a tener que perdonar a su papá no es la violación que tuvo con ella cuando estaba muy niña. Porque es que eso sencillamente fue el primer eslabón. Pero después de ese eslabón se fueron desarrollando un montón y hasta personalidad y hasta estilo de vida de esa niña, que es lo que la niña tiene que perdonar, que es donde nosotros nos atrevemos a decir lo que Sandra decía. Es imperdonable porque la dejó traumada de por vida. Pero la niña tiene que tomar la decisión. Si va a seguir viviendo construyendo una vida bajo un eslabón que no le beneficia para nada, o realmente se atreve a romper todas esas capas que ha construido a lo largo de toda su vida por ese trauma para volver a encontrarse con su inocencia. Creo que me hice entender con esto o no. La verdad es que yo no sé cómo lograr ese proceso de liberación, de perdón. O sea, sí, Por eso, tendríamos la persona con compasión. por eso pero te decía a ti, que es que no solamente es perdonar, vuelvo y retomo, no solamente perdonar ese evento inicial, sino un montón de situaciones que se han generado a lo largo de eso. Que ahí es donde la sanación y obviamente el perdón se vuelve un poco más amplia. Pero no quiere decir que yo vaya a durar un proceso eterno de perdón. No, es que la niña tiene que darse cuenta de que no es nada contra el papá, sino ya es con todo lo que ha venido generando a lo largo de toda su vida. Y si tienes que cambiar de estilo de vida y tienes que darte cuenta que construiste toda una vida en base a un pilar dañino y de mentira, que no solamente es el de ámbito de violación, sino que aquí entran otro tipo de pilares que uno construye toda una vida en donde a veces uno se da cuenta como que, o sea, construí mi vida bajo una mentira. ¿Sí me hago entender? Y entonces, ¿cómo lo puedes lograr, Lorena? Pues es que es paso por paso, conciencia de cada cosa que tú has venido viviendo y desarrollando a lo largo de toda tu vida. Claro, porque es que cuando, por ejemplo, llegamos a terapia, entonces decimos como que, sí, es que mi papá me violó y entonces tenemos que hacer ese acto de contrición y de perdón y tal. Pero es que no es solo eso, es todo lo que se desarrolló. Y al fin y al cabo, ¿quién lo desarrolló? Uno mismo. Y si yo no me atrevo a perdonar, voy a seguir desarrollando otro pilar encima, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, más enojo, más rabia, más imperdonable. ¿Me entiendes, Sandra? Bueno, eso es por un lado, eso es por un lado. Te dije que habían dos. Eso es por un lado. Por el otro lado, espiritualmente, las leyes espirituales están hechas de tal forma que a veces no podemos o podríamos contemplar de que a través de esa experiencia que ese ser humano, niña, vivió, trasciende. Cuando tú entiendes de que no solamente tienes esta vida, sino que tú eres un ser espiritual energético que posiblemente vas a tener o has tenido muchas vidas. Explícame mejor eso, Vicente, porque es que en alguna otra conferencia habían dicho de que, bueno, una persona que fue violentada era porque tenía que ser violentada porque en alguna otra vida fue la persona que violentó, o sea. Karma, causa y efecto. Sí. Pero, hombre, muchas personas no son conscientes o no somos, porque me incluyo, de nuestras vidas pasadas. O sea, ¿cómo vamos a pagar por algo que nosotros estamos ni enterados? Sí es importante enterarnos, pero muchas veces pasamos por esta vida y no supimos. Pues si pasas por esta vida y no supiste y superaste lo que tenías que superar, está bien. De nada sirve que tú sepas cuáles son tus vidas y qué es lo que estás pagando, porque si a ti te beneficia en tu proceso espiritual saber que estás pagando un karma del tamaño de una violación, ok. A mí no me beneficia. No. O sea, estoy diciendo en el sentido de que si no te beneficia saberlo no saberlo o saberlo, eso no lo sabemos. ¿Sabes? Puede que no te beneficie en nada saberlo.
puede que te beneficie en algo No. saberlo, o puede que no te beneficie, Ujú. te beneficie en algo no saberlo. Porque si no lo sabes, o sea, es que en estos términos no es que sea complicado, es que es ahí es donde uno entiende que es que energéticamente yo hago parte de una unidad, no de este cuerpo. Contra lo que atentaron fue contra tu cuerpo, no contra tu alma. Y si tu cuerpo de alguna forma así es como aprende y se domina y animal de costumbre vive una experiencia traumática para que sal de su cuenta espiritual, tiene que vivirlo y pasarlo. Y te lo explico con el siguiente ejemplo. ¿Sabe qué fue lo fabuloso de los nazis? Que todo el mundo puede juzgar que Hitler mató a un montón de personas. Espiritualmente, no sabemos si ese ser era tan espiritual, tan desarrollado, que vino y encarnó en este mundo e hizo lo que hizo y mató a todo ese montón de gente para llamarnos a la unidad, porque después de que Hitler hizo lo que hizo y la humanidad entró en esa conciencia, nacieron las Naciones Unidas, se gestó la Unión Europea, porque nos dimos cuenta de que posiblemente en cualquier parte del mundo podría volver a salir otro loco como Hitler y no nos lo podríamos permitir. Si lo vamos a ver desde esa perspectiva, sí, murieron muchos, pero me permiten decir esto, gracias a eso nosotros empezamos a contemplar la idea de unidad. Un hecho más concreto, George Bush llegó con su tratado de guerra porque tenía que vengar los ataques del 11 de septiembre y atacar al Medio Oriente y como sea. Se fue Bush y gracias a Bush y que Bush hizo todo lo que hizo con esos montón de guerras que vivió ese país, nacieron los tratados de paz, nacieron los derechos humanos más fortalecidos en ese momento, que fueron como el propósito del siglo XXI y de propósito de la Agenda 30, en donde empezaron a pensar que como humanidad necesitábamos empezar a voltear todos hacia unos objetivos concretos, no cada uno por su lado. Y si lo vemos en ámbitos humanos, porque así es como nosotros podemos entender esos procesos espirituales tan bravos, que obviamente tú dices, no, pero es que me quiero mejor quedar con lo personal, ¿cierto? Porque pues es que la niña estuvo muy violentada. No sabemos si es que a través de eso es donde tu alma y tu espíritu viven cosas que necesita vivir en este mundo para unir a este mundo. ¿Me hago entender? Han sucedido muchísimas cosas buenas con cosas muy malas que han pasado en el mundo. Pero que si esto no hubiera pasado, miren, lo de Hitler es muy claro, porque el mundo estaba en una carrera armamentista de cada uno intentar crear sus propios armamentos, sus propias bombas nucleares, tiremos para mi lado, yo voy, exploto e invado, e invado, e invado, e invado, porque necesito los recursos, porque estoy pensando en mí. Y a raíz de eso han empezado a surgir muchos tratados que le dicen, hey, bajémosle poquito porque aquí somos todos, no es solamente Estados Unidos, no es solamente la Unión Europea, no es solamente China, aquí estamos todos. Y no puedo ir a atentar contra recursos naturales porque nos jodemos. Y miren que muchos años después se nos presenta una pandemia que es fiel ejemplo de que, hey, todos estamos unidos, no podemos tirar cada uno como para su lado. Como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Así como les estoy hablando en ámbitos grandes y macros, también sucede en ámbitos de hogar. No sabemos si en ese caso concreto que tú planteas, tradicionalmente o las generaciones que han pasado por todas tus familias de esa niña han cometido errores y han habido ese tipo de abusos constantes. Y puede que llegue ese momento en donde esta niña dice, ya, hasta aquí llega, no se repite más.
Porque es que no se trata de la niña, se trata de sus generaciones anteriores, que son las que tienen que sanar porque están espiritualmente penando en otra dimensión. Porque tenemos que tomarnos mucho en serio el mundo espiritual. A nosotros nos intenta desconectarnos y entonces todo se juzga desde la razón, todo se juzga desde los argumentos razonables de la mente, me dice. Y entonces intentamos dejar de un lado las explicaciones del espíritu. Y ahí es donde se explica todo de la mejor forma, entendiéndose esa unidad que nosotros somos, que de ahí venimos y para allá vamos. ¿Me comprende, Sandra? ¿Alguien más tiene alguna duda, pregunta con referente a ese caso? O si no quedó claro, ¿no? Te comprendo. Ahora explícame cómo hace una persona para perdonar. Pasos. Porque es que es muy bonito decir, ay, hay que perdonar, hay que interiorizar, hay que ponernos en esto, pero es que no es, bueno, para unos no es fácil, para otros es casi imposible decir, bueno, yo veo a esa persona y lo perdoné. Eso es imposible. O sea, sí. Una agresión como esta, una agresión como, no sé, mató a un familiar, mató a mi esposo. Eso no es así de bonito. No lo es. Es que nadie dijo que era fácil. Yo les he dicho desde el principio que obviamente es difícil, pero pues hay que contemplar estas ideas para empezar a caminar hacia allá. Porque nosotros obviamente todos tenemos mucho que perdonar, no solamente, y vuelvo y repito, que es contra las personas porque mató a mi padre, porque me violó, porque X o Y. No, es que es yo contra mí mismo, mí misma. Y entonces, como soy yo contra mí mismo y contra mí misma, eso es ya donde yo primero tengo que voltear a mirar. Porque es que yo no tengo que preocuparme por el del frente, porque el del frente pague. Y la venganza y la justicia tiene que caer. Y no voy a descansar hasta que la justicia caiga. Y si la justicia no cae, pues yo soy la que ejerzo justicia, porque yo estoy cargando a esa persona ahí. Cuando empezamos a comprender y que estoy dándole en general ámbitos en mi vida, yo me estoy cargando de una energía que, ¿a dónde me está llevando? ¿A dónde te está llevando el no perdonar que hayan matado a tu padre? ¿A dónde te está llevando el no perdonar que te hayan violado? A vivir una vida llena de traumas, de miedos, de complejos. ¿Y quieres seguir viviendo esa vida? Pues si la quieres seguir viviendo esa vida, perfectamente. Pero si no la quieres seguir viviendo, toma una decisión y comprende qué es lo que tenías que aprender de esa situación. Si es que no hay nada que aprender o qué es lo que la vida te estaba tratando de mover ahí. Ser más fuerte, defender a tu familia, defender a la situación, tomar el empoderamiento que se necesita después de vivir algo traumático como eso. Pero eso no se llama, eso no es un proceso de superar. Para mí como me lo estás explicando, para mí era el proceso de superar algo, o sea, afrontar qué pasó, digerir qué pasó, sacar lo bueno que puedes sacar de ahí y sigue adelante. Porque ser feliz es una decisión propia. O sea, tú puedes tomar la decisión de ser feliz a pesar del mierdero. Bueno, es que... No sé si me expliqué. Sí, claramente. Pero es que cuando hablamos de superación, estoy hablando del ego. Porque es que el ego es el que se encuentra ahí estancado y no se permite avanzar. Cuando yo empiezo a entender temas espirituales mucho más fuertes, en que eso es lo que yo necesito comprender mejor, entonces me doy cuenta de que necesito mirar es con compasión para entender que esa persona que está enfrente mío, que yo no perdono, es igual a mí, hace parte de mí, hace parte de ese mismo Dios, de esa misma unidad. ¿Y yo qué hago generando malas energías contra esa misma persona que es lo mismo que yo, que viene de donde yo vengo? Son ideales altos, no son ideales tan humanos, ni tan del ego, porque el ego no lo puede llegar a comprender en una primera instancia, porque ahí es donde nosotros tenemos que callar la mente y decirle a la mente como que bueno,
Dejemos de ser tan razonables un momentico y seamos un poquitico más espiritualizables, porque nosotros estamos viviendo una experiencia espiritual en este cuerpo humano. Y esa experiencia espiritual es la que yo tengo que resaltar más que mi experiencia humana de físico. Y eso es donde yo empiezo a encontrar esa motivación y esos valores para decidir cambiar. Porque por sí solo, si no se entra con el espíritu, pues no, la persona se va a quedar ahí encerrada. Y ya lo tenemos que entender. ¿Qué es lo que hace que las naciones entren en guerra? Cuando nos salimos de este mundo y empezamos a mirar la humanidad. Oiga, es un conflicto de egos. Es el ego de Estados Unidos con el ego de China, con el ego de Rusia, con el ego de la Unión Europea, con el ego de Brasil, con el ego de Colombia, con el ego de África, porque nos levantamos y es que nosotros somos la nación más próspera. ¿De qué me sirve ser la nación más próspera? ¿De qué me sirve a mí liderar los indicadores? La pandemia nos enseñó de que eso no nos sirve de nada. A todos nos va a afectar por igual. Y peor, ¿dónde están los países más afectados? Esos. ¿Comprende, Sandra? ¿Comprenden todas las demás? Porque de alguna forma hay que mirarlos así. Yo tengo por lo menos esa línea de pensamiento y no, no es que yo quiera obviamente casarme con esto completamente, pero es que es verlo con unidad, con universalidad, no simplemente mi caso particular y punto, y los demás miran. Bueno, Vicen, es que también quería decirte una cosita. Es que muchas veces cuando nosotros nos dicen la palabra perdón, inmediatamente lo relacionamos con olvido. El perdón no es olvidar, la situación va a estar ahí. Sencillamente es aprender a ver la situación sin ese dolor y ya con otros ojos o con otro mensaje. Entonces mucha gente cuando nos hablan de perdón inmediatamente piensa que va a olvidar. Y yo, ¿cómo voy a olvidar eso? ¿Y cómo voy a olvidar eso? No, o sea, la situación va a seguir, vas a tener el recuerdo, pero es la manera como vas a mirar y cómo vas a sentir ese recuerdo de esa situación. Ese es el proceso del perdón. Entonces mucha gente entra en ese conflicto y por eso dice, yo no puedo perdonar X o Y situación porque es que no, o sea, eso no se olvida. El perdón no es olvidar. Eso pues digamos que hace parte de todo ese proceso de comprensión y es mirar la misma situación porque la situación no se va a ir, pero ya es el sentimiento o el contexto o el mensaje o el aprendizaje que esa situación me dejó, ese es el verdadero perdón porque me voy a liberar es conmigo. Ya voy a dejarme esa carga y ese sentimiento conmigo y voy a estar en un proceso de paz sin olvidar lo que pasó. Gracias, Mafe, por tu intervención. De verdad, pues sí, es eso, básicamente también. Entonces, Sandra, no puedes olvidar, solo compréndelo. Y eso sería como la idea. ¿Alguna más tiene alguna otra pregunta? ¿Cómo les ha parecido esto? ¿Qué comentario tienen? ¿Les hice reflexionar? ¿Se pusieron a pensar en esas cosas que tienen sin perdonar, que no se han perdonado? ¿Podríamos salir de esas cosas o no? ¿O aún todavía les cuesta seguir estando ahí? ¿Podrían tener herramientas con esta charla o estas ideas para que les permita, por ejemplo, iniciar un camino de perdón? Sí, Vicente, excelente, excelente Zoom. Yo, por ejemplo, eh, lo veo, o sea, no lo había visto de esa manera. Si a mí me cuesta perdonar, soy yo la que no me he perdonado. Específicamente una situación de mi expareja de 21 años de matrimonio. Entonces yo lo veía siempre hasta ahora, como que esa persona y por qué yo me lo permití. Entonces le estoy dando como, o sea, hoy lo veo desde un enfoque. Me parece excelente y finalmente, o sea, el bien es para mí. Si sano, si libero y poderlo ver como decía, como, o sea, ver esa persona como una unidad, como parte de mí. De hecho, se lo he dicho a unas personas, pero yo no lo he aplicado en mi vida. Entonces, poder ver esa persona, ese papá de mis hijos, realmente fue una experiencia que yo atraje a mi vida y que todavía está ahí presente, verlo como parte de mí, como parte de una unidad. Entonces, excelente. Muchísimas gracias. Y ese es el llamado también, gracias Agna por tu comentario, pero ese es el llamado para todos y Sandra también, ojalá sea bienvenida mucho más a estas charlas, pero es que este es el llamado a todos de que empezamos a pensar o a tener presente en nuestras vidas estas ideas de unidad, de universalidad, de energía, de espíritu,
porque el mundo nos estaba queriendo llevar hacia un lado en el que suprimía mucho estos temas, porque simplemente piensa en ti y punto. Busca lo tuyo y punto. Piensa en los tuyos y punto. Nos hacemos mucho daño como humanidad, simplemente pensando en mí solamente. Ahora, no les estoy diciendo con esto que es que constantemente tenemos que estar pensando en todos los demás. No, pero cuando yo soy consciente de que lo que yo haga, diga, hasta una sola palabra genera un impacto el que está enfrente mío. Y eso genera un montón de situaciones, sensaciones, energías que impactan el mundo en alguna parte. Nosotros somos responsables, nosotros también somos Dios. Acuérdense que nos dicen dónde está Dios, está dentro de ti. Y nosotros tenemos lo que les decía, la posibilidad de amarnos más o de condenarnos más. Pero la mayoría, constantemente con esas ideas de solo pensar en mi caso particular, está buscando es condenarse más, en vez de pensar en cómo nosotros nos unimos y nos amamos mejor como sociedad, nos comprendemos mejor como sociedad, nos comprendemos mejor como Dios, como una unidad, ¿sí? Y la pandemia vino para enseñarnos eso. Y si eso no se digiere prontamente, volveremos a vivir otra pandemia. Y por eso es necesario que se compartan este tipo de informaciones y este tipo de cosas para que empecemos a llamarnos a este cambio de sensaciones, de ideas, de cosas. Ya lo antiguo está quedando de alguna forma, no por decir así obsoleto o algo así, sino que cuando se potencializa cuando nosotros le incluimos este ámbito de vernos como unidad, partimos de ahí, venimos de ahí, somos una mente creadora, una mente que está dividida en muchas mentes. Y si yo pienso algo, yo necesito empezar a unirme con todos los demás que pensamos para que nos unamos, nos llamemos y generemos ese cambio en la humanidad. Porque de nada nos sirve solamente pensar en Bucaramanga, el Stezún, Colombia, Latinoamérica, de nada nos sirve. Tenemos que pensar en humanidad. Así sea que por allá en China, en Rusia, tengan otras costumbres, son iguales que yo. ¿Comprenden? Bueno, pues gracias de todos modos por haber asistido a esta charla. Vamos a hacer una pequeña meditación ahorita. ¿Les parece si damos 5 minuticos para que se estiren, vayan al baño, tomen agua y ya volvemos? Listo. A las 9:02 inicio meditación. ¿Les parece? Bueno. Bueno. Sí. Gracias. Muchísimas gracias.